Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos, el programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. Esta noche hablaremos del tema de monstruos. Váyanse conectando, váyanme acompañando y construyamos este espacio como ya lo conocen. Espero que les esté yendo muy bien en este tiempo de crisis carcelaria. Estamos en tiempos difíciles para la vida en general. Y por ello también elegí una introducción definitivamente larga, posiblemente la más larga en la historia del programa, que dice lo siguiente. Es un poema que se llama Los 9 monstruos de César Vallejo, ¿no? Primero, desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima el dolor dos veces, y el bien de ser dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca remetió lo lejos, jamás del fuego nunca, jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tanto en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, y la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, las 10 máquinas, y crece con la res de Rousseau, con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical, el pavimento, el ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras, y a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás de perfil, y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. Puede uno orar, pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren y otros que no nacen ni mueren son los más. Y también de resultas del sufrimiento estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, la sal, hecha polvo, el agua huyendo al vino, un exeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardido. Como hermanos humanos no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, ay, hermanos, muchísimo que hacer. Esto como para ir pensando, incluso en la crisis que estamos viviendo en la actualidad, no sería solo ministro de Salud, sino gobierno, sino ministra de Defensa, ¿qué hacer ante lo que nos está suscitando? Por ahí aparece el querido César Patricio Cruz. Ya, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo muy especial con una primera premisa del tema que nos convoca esta noche, y es dependiendo qué es un monstruo para cada persona. Creo que es relativo dependiendo de la época, etapa y de edad. Definitivamente, ya lo vamos a ir como analizando entre todos. Ustedes y yo vamos a ser los participantes principales de esta noche. Entonces, igual, lo monstruoso, a partir de esta lectura del texto de César, pues se me mueven un montón las cosas, lo monstruoso constituye aquello que nos representa lo lejano e inhóspito. Caracteriza el terror, lo prohibitivo y la ruptura. Aquellos monstruos son aquellos que yo no soy generalmente. ¿Qué implicaciones tiene este término? ¿Cómo se juega en la construcción de la subjetividad? ¿Y cuáles son los monstruos del siglo XXI? Para hablar al respecto estamos ustedes y yo con una propuesta
que va a estar basada en 2 textos. El primero es El monstruo y su ser de Héctor Santiesteban y Psicoanálisis y Monstruosidad de Larrauri Gibran. Espero sus participaciones, espero su acompañamiento para el espacio de las 22 horas. Ya saben que cuando yo estoy aquí al frente y no me acompaña un entrevistado suele ser un poco más corto, pero no por ello y esperaría tan interesante como generalmente es. Para abordar el concepto de monstruo, he decidido partir de su etimología porque nos va a convocar la lectura histórica, sobre todo, de esta construcción, su origen, ¿no? La etimología implica la derivación del latín monstrus, monstrum, que a su vez se relaciona con el verbo monere, el cual se traducía como advertir. En ese entonces, este término se acuñó una advertencia de fuerzas sobrenaturales, principalmente designadas a través de las pesadillas o de la aparición de seres deformes en la naturaleza, ¿no? Como lo explicó Sebastián de Covarrubias en El Tesoro de la Lengua Castellana o Española, publicado en aproximadamente 1673, lo explica de la siguiente manera. Monstruo, escrito con O, es cualquier parto contra la regla y orden natural, como nacer el hombre con 2 cabezas, 4 brazos y 4 piernas, como aconteció en el condado de Urgel, en un lugar dicho Cervera, al año de 1343, que nació un niño con 2 cabezas y 4 pies. Los padres y los demás que estaban presentes a su nacimiento, pensando supersticiosamente pronosticar algún gran mal, y que con su muerte se evitaría, lo enterraron vivo. Sus padres fueron castigados como parricidas y los demás con ellos. Aquí tenemos como esta primera premisa construida dentro de lo supersticioso, ¿no? Y ya ubicada en este texto del Tesoro, que era una de las primeras referencias de la lengua castellana o español, como lo dice el texto. A partir de eso, hay una condición que me lleva a mí a hablar esta noche sobre el tema de los monstruos, y es que nosotros hablamos de monstruos más que nada. Cuando pasamos del proceso de la infancia, tenemos este lugar de la fantasía como muy habilitado, y dentro de ese compartir que va atravesado por seres fantasiosos, por seres mágicos, por seres míticos, el monstruo va a tener una categoría muy especial, pero trascendental. Los adultos seguimos hablando de monstruos. Por ahí el César Patricio dice, pero esos monstruos en realidad eran fenómenos de alteraciones, mutaciones genéticas, justamente. Era la categoría que se les dio en un inicio hace 1300, 1400. El texto de monstruo que les acabo de leer es de 1670, pongamos, más o menos. Entonces, es verdad eso. Va a haber una parte, va a haber un fragmento en la biología que va a articular el tema de lo monstruoso. Necesitamos lo monstruoso para lo evolutivo, porque las mutaciones son aleatorias y no siempre se manifiestan de la misma manera, pero permiten que esto se vaya a una nueva dirección. Entonces sí, eran alteraciones o fenómenos de cambio genético en la mayoría de casos, pero fue la forma en la que se fueron interpretando con este término como tal. Vamos a ver un poco, que sigan participando, me alegran esos comentarios y vamos viendo ya. La fantasía, como le hemos hablado algunas veces, basándonos en el texto del malestar en la cultura, es una de las formas de las que los seres humanos le hacemos frente a todo lo que nos causa sufrimiento, nos causa angustia, ¿no? Tenemos 3 problemas fundamentales que lo monstruoso va a abordar como tal, como categoría de la fantasía, que son el mundo que nos rodea, los otros seres humanos, los vínculos humanos y nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, que nos excede, que tiene fecha de caducidad, que puede presentar mutaciones y eso no está en nuestro control. Entonces vamos a hablar un poco más al respecto, y por eso la fantasía viene a ser primordial para hablar de esta categoría, porque al menos es darle cuerpo a algo que no estaría definido y que en su falta de definición nos causaría angustia, como les acabo de mencionar. ¿Ya? La criatura monstruosa pertenece al reino de lo animado, más allá de los elementos que lo compongan. No hay una criatura monstruosa, o sí, les dejaría como planteado, y se me viene a la cabeza un personaje también, dentro de lo monstruoso que no lo había contemplado. No sé si han visto
o para quienes han visto o no, igual alerta de spoiler, Love, Dead and Robots me parece, ¿no? Amor, muerte y robots. En la primera temporada hay un capítulo muy particular con un monstruo que gobierna el mundo, que es el yogur, pero tiene una característica animada bueno, una forma, bueno, tiene una voz más que nada. Estoy un poco trabada esta noche, pero bueno, aquí están ustedes para articularme un poco más. Tiene una voz que ya evoca algo de lo humano. ¿Por qué será que el monstruo evoca algo de lo humano? Aparte que es una creación humana como concepto, ¿no? Por ahí aparece Nesef, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, los monstruos no son tan malos como lo pensamos. Puede ser. ¿Qué piensan al respecto? Entonces, siempre va a tener algún tipo de cualidad que implique movimiento el monstruo para poder existir. Se caracteriza porque escapan a la lapidación de la cultura, aparecen dentro de una constitución para quebrantarla, ¿no? Están ahí y hay una sentencia sobre esta figura y sobre todas las rupturas que representa, pero no le cae del todo, porque también es un personaje intermedio entre un montón de cosas. Ya vamos a ir analizando, ya vamos a ir viendo de qué se trata este lugar intermedio del monstruo. Por ahí César dice, hace algún tiempo salió la película del hombre elefante y era utilizada en los circos porque tenía una malformación. Esto de los freak shows que utilizaban personas que no entraban en las categorías tradicionales de una estética física, ¿no? En la actualidad, dentro de esas categorías, ¿cuántos tal vez probablemente terminaríamos en un freak show? ¿Qué será? Pero sí, dentro de esta imagen peyorativa que no lograba contemplarse en la realidad de ciertos tiempos, y yo creo que hasta en la actualidad se podría encontrar algo de eso, estaba el lugar de la exhibición como tal, de la exhibición de esto que no es transgresivo, pero a su vez nos despierta algo. ¿Por qué será que nos despierta algo a tal punto que se puede convertir en una atracción? Y no sé si ustedes han visto, hoy estoy con algunas series así, más del orden DC Comics también, Doom Patrol, y hay un personaje que está en un circo de estos, de los freak shows. ¿Y qué pasa con este personaje? Les voy a dar otro pequeño spoiler para esta noche, que tiene como seres imaginarios, bueno, amigos imaginarios que aparecen, pero ellos recrean la categoría de lo monstruoso y recrean esa posibilidad del monstruo de representar lo que socialmente pensaríamos como el mal, adelantándome un poco, aparte de los textos que les he preparado para esta noche. Entonces, sí, definitivamente, los X-Men y Doom Patrol, por ahí creo que en algún punto se encuentra con ellos, o también estoy pensando en Deadpool, ¿no? Hablando de lo monstruoso. Los X-Men son otra de las relaciones que tenemos con lo monstruoso, aquello que rechazamos en algún punto, pero siempre hubo rechazo hacia lo monstruoso, les pregunto. Bueno, continúo un poco con esta lectura, conversación que vamos a ir construyendo entre los presentes de esta noche y las presentes. Bueno, la creación del monstruo como una categoría humana, como una categoría literaria también, como una categoría artística, es una forma de nombrar lo innombrable, de nombrar estos tres problemas fundamentales de los que les hablaba al inicio: mundo, otros, eso de nuestro cuerpo que no entendemos, y darle una forma más definida, el oscuro de la noche, el oscuro del universo, todas esas cosas que vendrían en angustiantes si no tienen una característica, porque si es que el monstruo tiene una forma, se sabe contra qué se pelea. Dentro de la trama de las películas de monstruos, de las historias de monstruos, hay un punto ciego, no sé si se han dado cuenta. Entonces, al monstruo no se le conoce necesariamente por cómo se ve, sino por lo que hace. Después de esto se va a ir como representando por personajes cada vez más humanizados, ¿no? Hasta llegar al humano tal cual, que es el punto de la actualidad del que hablaremos al final. Pero dentro de esta perspectiva se duda de qué está causando qué situación. Se me viene a la cabeza una historia de Edgar Allan Poe, donde hay asesinatos y al final se descubre quién era el criminal y se quedan helados cuando descubren que el criminal era me parece que era un gorila que se había escapado de un circo. Entonces,
el monstruo tiene esta transición, ¿no? De lo innombrado a saber contra qué estás luchando, a darle una forma definida, y ese saber, aunque no siempre gane el protagonista, ya te genera como cierta sensación de seguridad, aunque no sea tan real necesariamente, o no tenga un final feliz, ya que estamos hablando de la fantasía, ¿no? Entonces, este rasgo de la fantasía, como les acabo de decir, permite darle nombre a la angustia, y como les dije, con los monstruos se puede luchar, ¿ya? Después tendría una doble funcionalidad en las narrativas, como las gárgolas en las iglesias tenían la función de espantar a lo maligno con una presentación horrenda para salvaguardar el espacio de lo divino alrededor del cual se edifica la sociabilidad. Yo interpretaba esta parte del texto como este lugar intermedio que les planteaba al inicio del monstruo, que protege algo, ¿no? Protege a su creador, protege a una deidad. En su momento lo monstruoso, por ahí nos hablaban de lo mutante, de las mutaciones. Tenían un carácter incluso espiritual, que venían con un mensaje y se protegía eso. Y representaban, algunos eran hijos de deidades, de dioses, otros eran dioses en sí, deidades que venían a comunicarse a través de esta representación que adquirían. Y protegen algo ahí. Hay algo ahí que se protege con la figura del monstruo, incluso en la actualidad, así sea su propia eternidad. Por ahí César dice, monstruo es el temor a lo desconocido o no sabemos su potencial físico, psicológico, mental o todos. De interesante punto. Por ahí aparece Frank Hammer, nos manda saludos, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Y sí, es ese lugar desconocido y todo lo que acabas de describir, que me parece bastante puntual y muy preciso. Yo concuerdo bastante con lo que acabas de decir. Y bueno, el juicio de lo monstruoso depende de un sujeto que juzgue y categorice a un objeto de esa manera. Tenemos un concepto que requiere de la mirada y de una mirada que nombra, como ya lo hemos establecido bastante claro. Un ejemplo muy preciso de esto es la relación que tenemos los seres humanos con los insectos o lo que ha pasado con los virus, con el COVID, ahora que viene a volver, bueno, que viene a ubicar la jerga de los virus y esto como más cotidiana. Y algo de lo monstruoso aparece ahí, porque resulta desconocido. Porque yo creo que entra en esas categorías que César plantea, ¿no? Físicamente desconocido, más allá de que los estudios ya lo tenían re claro, me refiero a la cotidianidad y a la relación que nosotros dentro de esta cotidianidad con los virus teníamos. Entonces sí, cuando no sabemos de su potencial dentro de estas categorías, definitivamente lo monstruoso. El monstruo es creado por la humanidad entera, pero también está inserto en la humanidad. Entonces vemos así en las historias y narrativas que también se va dando forma a este monstruo, ¿no? La primera vez que se contaría la historia de la Mariangula, pienso en los ejemplos que me han puesto, ¿no? O la historia del Chusalongo, ¿sería tan fiel como la que se cuenta en la actualidad? Eso lo dejo como suelto, porque vamos creando y estos monstruos van a ir cambiando conforme los vamos narrando. Les vamos dando una voz propia a través de nuestra voz también. Y algo de esa historia va a cambiar eventualmente. Yo veía para tratar de encontrar musas inspiradoras para esta noche. Hay una serie de cortos, no son tan buenos, no me encanta su producción, por ahí uno que otro sí, pero no me encanta su producción, que se llama El ABC de la muerte. Entonces, en uno de estos cortos se habla justamente de los mitos tradicionales, me parece que es un corto mexicano, en el que le cuentan una historia a una niña para que se vaya a dormir, porque estos adultos estaban en una cita, era su primo y la novia de su primo. Y ahí vemos esto que les acabo de comentar, que en las narrativas van cambiando las historias y pueden tomar cualquier definición, y eso depende de la voz que lo enuncie, nada más. Continuando con esta cuestión del monstruo, el otro que se puede permitir ciertas cosas que el humano reprocha. El monstruo sería esta representación de los demás, del otro, de aquello ajeno a mí, que me representa algo que puede ser desagradable como puede ser intrigante, pero que puede permitirse cosas que tal vez yo no, o sea, el asesinato, la violencia, el grito, el terror, la soledad,
el, el aislamiento como una condición posible y a veces obligada, eso también, ¿no? Ahí vamos viendo. El monstruo muestra, como les hablaba desde su etimología y el verbo del que derivaba, está ahí para mostrar algo, está ahí para revelar aquello que radica en lo oscuro, en lo siniestro, para darle una cara a lo innombrado, para eso desconocido de lo que hablaba César. El monstruo está aquí para abrir puertas y también espejos, ¿no? Entonces se devela como secreto del cosmos. Aquí tienen una serie de películas y de historias sobre aliens, sobre mutaciones que vienen del espacio, sobre la misma historia de la humanidad y de la evolución y de cómo se pobló el planeta Tierra. Medio monstruoso eso. En ese secreto del cosmos habrá un montón de cosas que interpretamos de esa manera. Devela secretos de la Tierra. Tienen un montón, una serie de personajes que desde los mismos duendes hasta estas películas de horror ligadas a la Tierra. No sé si ustedes vieron alguna vez estos gusanos que salían de lo terrestre, causaban temblores y se devoraban todo y desaparecían todo en un segundo. ¡Ay! Toda una dedicación. Los insectos gigantes de una de las obras, me parece que fue llevada al cine, no me acuerdo en qué año, me acuerdo el final, porque es súper trágico el final, pero que tiene unos bichos gigantes, que son como, me parece que la gente se transforma en bichos gigantes. Entonces, devela todo eso y lo intensifica el personaje del monstruo. Muestra ciertas herencias y expone la hostilidad y la fiereza de su inspiración en un sentido demoníaco. Puede ser desde el origen de las deidades y lo que vienen a poner ahí, ¿no? O lo parental. El monstruo, se me viene Masacre en Texas a la cabeza. Como estos personajes monstruosos ya del orden de lo humano, que solo recrean aquello que conocen como tal, ¿no? Finalmente, si es que el monstruo puede estar ubicado en distintas aristas, puede representar lo sagrado, puede representar lo hostil, puede representar aquella cara oscura que no queremos mostrarla literalmente. La cosa, dice Constance, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Esa cosa innombrable, esa cosa, y la cosa como película también, ¿no? Que al final habita un cuerpo y que representa la angustia del cuerpo, que era de lo que les comentaba un poco antes. Vienen a ser dentro de estos cuestionamientos que se posibilitan, dentro de estas cosas que muestran, y la cosa, y hablando de eso que muestra el monstruo, la cosa también muestra la desconfianza entre unos y otros, ¿no? Y hablando de la película como tal, hay un punto en el que los personajes no saben dónde está la cosa puede ser cualquiera, y la cosa está ahí para destruirlos. ¿Por qué será que hay un punto en el cine de horror que nos viene a mostrar esto de la desconfianza entre los seres humanos, entre los vínculos humanos como tal, ¿no? Y bueno, a partir de todas estas tramas, historias y demás, y la categoría que toma, el monstruo viene a representar la tragedia como tal. Desde la Ilíada, la Odisea, personajes como el Quasimodo, se me ocurre igual las historias de horror como tal, viene a representar aquello que no tendrá eventualmente un final feliz dentro de las tramas de fantasía, de ficción, y algo de lo oscuro, y algo de hasta cierto punto como para plantearlo o como yo lo interpreté, como las fábulas de Sopo. En las fábulas de Sopo venían a enseñarnos una moraleja a través de personajes que no necesariamente hacían lo moralmente correcto. Los monstruos también algo de eso van a traer, incluso para los adultos. Ahí les dejo suelta una pregunta a ver si alguien se anima. ¿Qué monstruos les da miedo hasta la actualidad? Como para dejarlo suelto. Hablando ya, metiéndonos un poco ya, saltándonos del concepto de lo monstruoso, del monstruo, a las funcionalidades de la creación del monstruo. ¿Por qué los seres humanos crean el monstruo? Por ahí nos mencionan a Monster Inc. Cuando aprovechan los gritos, ¿no? Siempre puede haber algo que te asuste. Eso nos recuerda a Monster Inc. Hay un señor, nos dice César, en USA
que da $50,000 al que compruebe algo sobrenatural o paranormal, monstruos, movimientos de objetos, pie grande, el yeti o lo que sea. Hasta ahora solo ha habido mentiras y nada comprobado. Por ahí aparece Diojito Santo con fuertes declaraciones. Tómate un Pedialite y te deseo lo mejor y un encebollado. Y acompáñanos para hablar el tema de los monstruos. Frank Hammer dice, el ser humano actúa como un monstruo. Vamos adelantándonos aquí con el tiempo. Estas figuras, representaciones y mitos alrededor de lo monstruoso se van a ir transformando en esto humano, ¿no? Ahora vemos una serie de películas de horror que ya saltan del vampirismo, del lobo, del zombie, que iba y el Yeti también es un personaje que va cada vez humanizando más esta figura del monstruo, ya tiene una forma más definida que la cosa, que alguien, y, y que va a llegar a este punto en el que lo monstruoso va a ser lo humano como categoría fundamental, va a ser mucho más profundo. Entonces, vamos a hablar un poco más de las funcionalidades. Por ahí me dice el Diojito, gracias, de nada, tómate un cafecito y acompáñanos, con gusto te escuchar. Bueno, te leeremos tus participaciones de la noche, que van a ser muy creativas si vienen desde el lugar que planteas. Funcionalidad de la creación del monstruo. Por ahí nos dan otro ejemplo que es Obedece la Morsa, pero es curioso, no sé. Este personaje que se viralizó cuando yo era entre niña y adolescente, me parece, y tenías así como el mito urbano de mira, obedece la morsa, y era más como te lo narraban. Yo cuando me convierto en monstruo, dice por ahí Rosy Lecturas, te mandamos un saludo y un abrazo muy especial. Ahora me da full tristeza, porque tiene un contexto distinto. Cuando uno es joven, es chiquito, depende mucho de cómo llegue la narrativa, que era lo que hablábamos en su momento. Entonces, ¿cómo era que se...? Porque aparte la fantasía y el intercambio de lo monstruoso viene a convocar al grupo, al clan. Lo amistoso se juega con lo monstruoso, como en It. Y así es ese compartir. Son esos breves espacios donde la transmisión oral todavía prevalece. Entonces, cuando ibas a ver Obedece la Morsa, y esto como anécdotas que creo que tal vez nos convoquen a varios de nosotros, pues empiezas a hablar con tus amigos en la infancia, en la adolescencia, jugando, y te dicen, tienes que ver este video. Y te ibas al centro de cómputo como tal, pues se vuelven experiencias compartidas. Y no tienes el espacio crítico, el juicio crítico, decir, bueno, ¿qué pasa para que este performance se vea como se ve? Sino que o te lo venden como un personaje que te rompe con esa cotidianidad, que te rompe con esas diferencias a las que no te habías expuesto hasta ese momento, ¿no? Voy a ver qué más dicen en los comentarios antes de continuar con la parte de la funcionalidad de la creación del monstruo. Por ahí Diojito Santo le mando un saludo a Rosy Lecturas, un saludo muy especial a Rosy Lecturas nuevamente. Esas fábulas de Sopo son plenas para un gusano, un monstruo es una gallina. Sí, definitivo eso también. Cuando algo es bacán dicen que es monstruosico. Ahí sí me fregaste. Yo cuando en lugar de leer poemas leo noticias, así se siente lo monstruoso últimamente. Ahora el Ayuwoki, Momo. Hay una producción en el internet con esto de los creepypastas. Hola Diojito, por ahí le saluda Rosy Lecturas al Diojito. Hay una producción de creepypastas para que vean que el miedo y lo monstruoso se va a actualizar siempre. Y va a tener una plataforma de propagación. Porque es la relación que tenemos con lo monstruoso es una relación comunitaria, es una relación social. Y eso también es lo interesante de este personaje y de estos personajes que representan lo monstruoso y de que se preserven tanto. Es una de las razones por las que se preservan tanto. Que preserven la transmisión oral, que se preserven en la literatura y en las distintas artes donde se les permite un espacio. Entonces, como vamos interactuando, voy a hablar de la primera funcionalidad de la creación del monstruo. Un último comentario, por ahí aparece Fabricio. Fabricio, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Fabricio nos dice lo siguiente: es interesante que en los 40 el cine usó a los monstruos en comedias de Abbott y Costello. Y muchos hablan la impresión de la época, pues eran novedosos, esa visión de los monstruos como seres no temibles.
Y de hecho hay un montón de series, no sé si son de esa época, yo creo que ya son más de los 60, los Monsters, los Adams. Pero lo monstruoso también durante la Guerra Fría tiene como una dualidad, ¿no? Por ahí. Lo dejo suelto porque no tengo tanto conocimiento, pero eso también es interesante. Vamos con la primera funcionalidad y a ver qué piensan al respecto. Ya que vimos que el monstruo da mucho que decir y que puede venir a representar cierta moral, dependiendo de cómo se construya la narrativa, da un lugar al espacio de la reflexión y el pensamiento inevitablemente. Lo segundo, que está muy asociado a lo que ya nos adelantó César Patricio previamente, es el aspecto biológico de lo monstruoso, ¿no? En su momento, cuando no había una explicación más teórica, más experimental, no existía la construcción de la biología como una ciencia que estudiaba el campo evolutivo, se pensaba el ser que hace posible un cambio evolutivo como lo monstruoso. Y estaba basado en un supuesto que la mutación se presenta como descontrolada y azarosa en un inicio y no saben qué destino puede tener. Puede ser, digamos, para preservar una especie, pero no necesariamente. Por ahí César Patricio dice, hay personas que tienen la capacidad o habilidad de ver entes o seres fallecidos, o son poseídos por el bien o el mal. Interesante como para pensarlo y reflexionarlo, y por qué lo monstruoso también nos despierta estas ideas, ¿no? Puede ser. Hay cosas, yo tenía un par de profesores que decían que por más práctica clínica que habían tenido dentro de sus especialidades de psicología clínica, hay cosas que nunca iban a entender y nunca iban a poder explicar. ¿Qué será, no? Pero aquí aparece lo monstruoso, al menos para que aunque no se dé una explicación, se le dé un nombre o se intente dar un nombre. La tercera función de esta creación conceptual sería mantener la presencia de la naturaleza y recrear el exceso que ella puede representar. En algún punto los mitos vienen a rescatar la figura de lo monstruoso. Las deidades antiguas van a tener características antropomórficas y animales, ¿no? Y ahí se va a jugar algo de esa representación y de las cosas que pueden llegar a ser dentro de lo natural, los temblores, como manifestaciones de las deidades, del poder, los truenos como tal. Nos van a venir a recordar que lo natural existe y se impone, no solo existe como presencia. Por otro lado, implicaría el darle, como ya mencionaba César Patricio, como fuimos adelantándolo ya hace algún rato, el darle una explicación a lo incierto, representaciones de la constante lucha de la humanidad contra la sin razón. Eso también viene a dar cuenta las narrativas o los relatos de lo monstruoso. Los monstruos que inventamos son los monstruos con los que luchamos todo el tiempo. Monstruos de la destrucción, monstruos que nos muestran caminos, ¿no? Cuando estás así como en una película o en una narrativa más de ciencia ficción, a veces son los que tienen respuestas para uno. Son donde tienes que trascender o debes trascender toda aquella construcción para acercarte al monstruo y que el monstruo te lleve al lugar al que tienes que llegar. Eso pasa mucho en las narrativas de ciencia ficción, como se pueden presentar. Y Constance dice, América vive top, para que vean, ya ha trascendido hasta de canal, me parece que ya no está en el 8, ahora está en el 4. Y es porque la presencia del monstruo es inevitablemente notable. Y ellos juegan muy bien con eso también. Ellos anteceden a Dross, incluso creo. Continúo igual como pensando un poco más de esta funcionalidad, de darle y representa esta lucha constante que tiene el ser humano, no solo a la sinrazón, sino a la sinrazón como representación de la locura. Por eso es que las narrativas de lo monstruoso, algunas, incluso los locos Adams, pero las series originales, o se me fue el nombre de los otros, o la familia Monster, depende del miedo, ¿no? De la locura. No dejan de representar eso, se vuelve más cómico nomás, pero no dejan de representar eso. Parece que hay otra que es con la momia, me parece, no estoy segura, pero no dejan de representar estos conceptos que nos distancian. Y la indignación, solo queda una indignación más cómica de la que alguien se pudo burlar en su momento y que a veces se burla. Por ahí César dice,
Einstein fue un monstruo de la física, descubrió muchas cosas, bomba atómica, después se hizo más psicoanalítico, humano. Me parece que no tengo mucha idea sobre eso, es un dato interesante, pero creo que fue la fórmula matemática que dio paso al manejo de la energía nuclear para la bomba atómica, la que manejó Einstein. Lo monstruoso no creo que lo construyó él, pero derivó de eso y era una cosa que creo que de la que se sintió culpable hasta la muerte. Fue una coincidencia, ¿no? Constance dice, locura es esa palabra que estaba buscando. Oh, por Dios. ¿Por qué buscar la locura? Aunque es inherente al ser humano, creo yo, como tal. Pero es esa lucha contra buscar la razón de la sin razón para poder ganar esa lucha con aquello con lo que nos peleamos casi todo el tiempo, que puede ser nuestra animalidad, que puede ser lo que tratamos de reprimir como tal, ¿no? La normalidad a través de la ética, de la estética y del comportamiento implica pautar ciertas características que serían normativas para la sociedad, cómo debemos comportarnos, qué es lo normal dentro de la belleza, porque lo monstruoso representaría lo contrario, lo anormal, la mutación, lo feo. Y nos identificamos por ese lado también con esto, ¿no? El cuerpo que se deforma, el cuerpo que se deforma en el espejo también. Es una lucha contra esa imagen que nos dicen que es la imagen ideal, la del monstruo. En algún punto, para querer ser un monstruo o para no querer serlo. Pero no deja de ser eso que lo van a ver con admiración, con sorpresa y a veces con desagrado. Como concepto, ¿no? Porque rompe con estos esquemas, porque así como hay una norma de comportamiento social, así como hay reglas de estéticas, hay cosas que nos resultan bellas, pero no necesariamente porque lo son, sino porque vienen dentro de nuestra transmisión cultural, ¿no? Procesos de blanqueamiento, tendencias de moda y los discursos imperantes alrededor de la belleza. ¿Por qué será que ahora vemos bello lo que vemos bello? ¿Qué labró esa belleza, no? Hace 20, 30, 40 años, lo que ahora resulta bello era impensable muchas veces, ¿no? Empezando por la falda corta y bueno, y demás trascendencias, el tema de las tallas del cuerpo, el estar extremadamente delgado. Si ustedes se fijan en las películas de los 90, inicios del 2000, las actrices eran increíblemente delgadas. Y esa era la estética hegemónica. Y vino a marcar una forma de relacionarse con los cuerpos también. Ahora ya hay otra clase de posibilidades o referentes que se ven y que van a derivar en aceptar otras formas del cuerpo y otras formas de expresarse con el cuerpo. Pero ¿qué será lo monstruoso también cuando ese discurso se actualiza? César dice, en estos tiempos monstruosos, monstruo es la ansiedad, estrés o depresión en los niños, juventud y la mayoría de la gente que si no se maneja nos acaba. Muertes o suicidios también. Y esa es una cuestión que voy también a adelantar, ¿no? Que se ve mucho en las películas de terror de la actualidad. Los monstruos ya no se juegan afuera, se juegan adentro. Se juegan en los espacios. Hay una película a la que me gusta regresar, que no sé si la han visto porque no me acuerdo el nombre, es como habitación y es un número de una habitación, de un personaje que regresa a la misma habitación y no puede salir de ella, nunca puede salir de ella, porque la modernidad viene a recrear eso que siempre estuvo, que es el sentir, y como hablábamos al inicio, uno de las tres angustias fundamentales, que es uno mismo, el cuerpo, la mente, el alma, la psique, todos esos nombres que le hemos tratado de dar a todo esto que tenemos encima y que nos gana a veces y que nos patea durísimo, como para llevarnos a actos que tal vez desde afuera o incluso desde adentro no los entendemos. Por ahí aparece Ioch Art, bienvenido, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice, ¿está ligado a la mitología? Claro que sí, porque también está ligado a lo sagrado, a lo histórico, a la naturaleza misma y a las interpretaciones que se dan. Ciertamente está ligado a la mitología. Entonces vamos a ver qué más seguimos conversando respecto a la funcionalidad de lo monstruoso.
Sigan así, sigan con sus participaciones. A mí me anima porque me sacan del monólogo de la pantalla y hay vida detrás de la cámara. Es otra cosa, ¿no? Se vienen nuevos miedos más modernos, ¿no? En estos tiempos salvajes. Eh, y vemos una construcción del terror, escapándonos un poco de esto del monstruo y lo monstruoso, donde la virtualidad también se vuelve o escenario o protagonista de aquello que nos puede atormentar. Como esta película que también yo la conozco más como la parodia de Los Simpson, donde la casa está ya llena de tecnología y hay un robot que se obsesiona, me parece, con la Marge y quiere matar al Homero. Tenemos monstruos más modernos, ¿no? ¿Por qué será que tenemos monstruos más modernos? Cuéntenme qué piensan de eso. Es buena esa película de la habitación y es importante la ayuda sociológica, psiquiátrica y psicológica para estar bien por dentro y que se refleje por fuera. Yo creo que el repensarnos en un montón de temas, el hablar de lo monstruoso también tiene su función. Ya saben que yo traigo un montón de temas porque considero que algo de eso lo vivimos siempre, ¿no? Esto, la pesadilla, ¿no? A mí me gusta, yo les he compartido durante estas 2 semanas que hemos hablado a través de estados y han participado con algunos ejemplos de algunas preguntas que he hecho. Un artista que les voy a dejar, se llama Sean Cos. Él personifica a través de características monstruosas, personajes monstruosos, las enfermedades mentales y las angustias existenciales, el miedo, la fobia, el horror, la esquizofrenia, la depresión. Porque a veces se vive así, porque a veces eso que nos excede se vive de esa manera. Y todos tenemos monstruos personales. Recuerden cuando eran niños, a mí me encantó esa pregunta, ¿a qué le tenían miedo cuando eran niños? ¿Cuáles eran los monstruos de la infancia? No, porque esos monstruos a veces para la adultez se transforman. En los textos psicoanalíticos hay algo que resuena un montón y es que los miedos son esencialmente infantiles, pero van a tener distintas caras, se van a convertir en otras cosas, pero van a tener una génesis infantil. Entonces, hay algo de esto que se tiene que hablar, que incluso puede ser hasta preventivo, no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no, pero en el hablar y en el poder hablar de estas cosas con alguien, con un otro, hay algo importante ahí, tiene un efecto. Y sí, lo psicológico o lo psiquiátrico, en la medida en que algo nos excede y no hay donde agarrarse, es útil. Y a veces no necesariamente esperar a que te exceda, pero el hecho de tener preguntas sin respuestas cercanas, yo creo que eso a veces en el psicólogo puede ser interesante el proceso. Puede ser, no digo que siempre lo sea, pero el poder hablar, que antecede todo esto y que le da sentido a la cura por la palabra, la cura de charlas de la que hablaba Freud al inicio de la teorización del psicoanálisis. La palabra tiene un efecto y el empezar a hablar de estas cosas que a veces no tienen sentido. Pensemos en un fenómeno que creo que se vuelve más irrisorio con el tiempo, pero que en su momento puede ser una angustia infantil, la parálisis del sueño, que hay un montón de chistes, ¿no? De ya se me subió el muerto. Chistes hasta con los perros cuando duermen chistoso. Pero, pero que cuando la vives, se vive pero de las peores maneras. La primera vez si es que ustedes han sentido parálisis del sueño, la primera vez que se vive una parálisis del sueño, si es que lo viviste a una edad muy temprana, puede ser súper traumática porque es algo que no tienes movimiento. Y no tiene sentido que no tengas movimiento aunque una parte de ti esté consciente. Y ahí aparecen un montón de monstruos, sobre todo si es que esto se da en la oscuridad misma. Y es una cara de la ansiedad bastante frecuente, pero de la que nadie habla, o de la que ya se habla, me parece mucho más, pero con el tiempo se va hablando, ¿no? Y los monstruos son caretas para algo, sobre todo. Los monstruos infantiles vienen a contar historias más grandes. Hay que prestarles mucha atención a los monstruos infantiles. Pero ya vemos que es una narrativa que los seres humanos creamos para hablar de eso que no podemos hablar. Por eso es un tema muy interesante. Frank Hammer dice, ¿quién con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo? Cuando miras largo tiempo a un abismo y el abismo también mira dentro de ti, Friedrich Nietzsche, y ya nos pone la recomendación, en uno de los textos que les voy a dejar
en las recomendaciones de la noche, van a citar justamente esta frase del más allá del bien y el mal de Nietzsche, que nos recomienda también Frank Hammer y que lo voy a dejar en las recomendaciones de la noche. Muchísimas gracias. Voy a igualarme con los comentarios. Por ahí aparece mi querida Pame, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Qué gusto tenerte esta noche acompañándonos en esta lectura de monstruos. Entre las otras funcionalidades que he tratado de preparar y de resumir sobre las lecturas que he realizado para esta noche, pues una parte bella de lo monstruoso, una parte que nos despierta, es que nos saca también, que al sacarnos más bien de esa cotidianidad, pone en juego nuestra capacidad de sorpresa y de maravilla. Esto que nos saca de las características estéticas normales, de los comportamientos normales, que nos permite escapar también a nosotros un poco de toda esta estructura en la que vivimos, nos va a despertar de cierto letargo, del letargo de la continuidad, de una continuidad que a veces no se rompe. Y aunque sea para adentro, nos despertamos. Algo de la crisis existencial va a tener esta pregunta de cuál es el sentido de la vida cuando todo es tan lineal. Y eso puede ser monstruoso también. Pero nos saca de algo. ¿Ya? Lo monstruoso también se presenta en las narrativas como representación de la naturaleza del mal y el error, condición del pecado, le da un lugar a la imperfección y al desorden, y esto genera caos. Entonces, así como es un personaje, el monstruoso o el monstruo, muy, muy atractivo o muy atractiva, también siempre va a dejarnos un poco en el aire, ¿no? Va a dejarnos un poco en esta nada y en esto inhóspito. No sabemos cuándo dentro de las películas nos va a asustar el monstruo, no sabemos cuándo va a salir del cuerpo, no sabemos quién es la cosa, cuando hablaban de la película de la cosa, no sabemos qué va a pasar con la mosca, no sabemos a quién va a acercarse o a atacar el monstruo de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, la creación de Víctor Frankenstein. No sabemos quién tiene el diablo adentro. Y estamos en esa incertidumbre de lo que implica esta transgresión, que sería lo malo, lo desordenado. Y vivimos esa lucha contra el desorden. Algo de vivir realmente una desestructuración también nos imposibilita la existencia. Así que ver mucho caos nos caotiza. Pensemos un poco en las crisis que se han presentado en la actualidad y cómo eso va a tener efectos. Tiene efectos y va a seguir teniendo efectos. Y nos va a dejar como en cierto aire, ¿no? En esa levedad que alguna vez decíamos que es como irse volando y no tener piso. Luchamos contra eso, nos angustia eso. Nos permite crear, pero nos angustia un montón. Y el monstruo va a darle cuerpo a eso también. Va a venir a romper con la ciudad, va a venir a hipnotizar, va a representar, el vampiro es la condición del pecado y de la vida eterna, sin llegar a concretarse dentro del contexto religioso, porque eso también va a ser importante. Va a dar lugar a la imperfección, qué difícil el lugar de la imperfección. Y yo creo que ahí esta relectura de los monstruos de la que nos hablaba Fabricio viene a ser crucial, ¿no? Que la imperfección puede ser parte de la vida y puede ser una parte muy entretenida y muy atractiva. En el sentido, pienso en la serie de los Monsters, que es bastante dulce. Me estoy entre conversación y conversación, la garganta me pido un segundo porque voy a toser. Se me seca un poco, pero continuamos, perdón. Y bueno, si lo monstruoso nos presenta la estética, digamos, no tradicional, ya me agarró un poco la tos, perdón, pero nos presenta esta estética no tan tradicional, nos presenta lo feo, nos presenta lo imperfecto, lo caótico, nos lleva a la condición de anormalidad. Qué bueno que algo nos lleva a la condición de anormalidad, porque nos permite poner en cuestionamiento lo que creíamos normal, construido, la realidad que teníamos en la cabeza y pensábamos así se vive para siempre. Nos muestra algo más fuera de esa realidad. Lo monstruoso puede ser lo extranjero, como en los temas de colonización, invasión, imperialismo, bueno, en los tiempos de expansión imperial, en las guerras.
ahí vemos, ahí nos jugamos lo monstruoso todos los días, en todas esas crisis que se resuelven con armas, es complejo así. Y nos remite también a una experiencia que nos angustia bastante, que es la experiencia de la soledad. Permite darle un lugar a la experiencia de la soledad, lo monstruoso. Así sea como este aislamiento obligatorio, como vemos en Quasimodo, o este aislamiento o esta soledad, ya no tan obligatoria, sino más tomada, por ejemplo, en Masacre en Texas y en esta familia que aparece en esta masacre y que se aísla para poder encontrar víctimas, ¿no? Eso no es tampoco lo ideal, pero este miedo a la soledad se recrea mucho en las películas de terror de los monstruos, en el ser el último sobreviviente en estas películas, ¿no? Hay una película que me parece que tiene como son como demonios con alas, parecerían ángeles, pero son demonios con alas. Y alerta de spoiler súper grande porque sí me la voy a mandar. Eh, Al final la protagonista, que era la sobreviviente, con otro personaje que me parece también eran sobrevivientes, se da cuenta que lo que estaba viviendo era un espejismo y que todavía continuaba en la cueva, donde es la última escena. Entonces, cuando queda este último personaje es el que más se angustia. Ay, me parece que hay una... Esto se ve mucho también bueno, en varias películas, pero me vino a la cabeza un capítulo de los Expedientes Secretos X, donde están en la Antártida o están en el Polo Norte, en Alaska, por ahí. Bueno, está en uno de los dos polos. Y hay otra cosa que hay que descubrir. Y, y quienes quedan son los que tienen que tratar de descubrir eso y solucionarlo o perderse en ese intento. Entonces el miedo a la soledad va a estar muy presente en las narrativas, mitos, leyendas, mitologías sobre los monstruos también, ¿no? Por ahí Fabricio nos agrega que también esas personas que buscan una estética monstruosa de transformarse con operaciones en un ser distinto a lo aceptable, encontrar una estética personal, el darle una forma definida propia que puede presentarse como monstruosa, claro. Eso ya lo vemos en la modernidad, hay un control sobre lo monstruoso y una aceptación de lo monstruoso y una identificación de lo monstruoso, ¿por qué será, no? Ahora, como para una tercera parte, que sería mi última parte para esta conversación de ustedes y yo esta noche, he he tratado de resumir muy brevemente algo que da para hablar toda la noche y es esta transición que se da de lo monstruoso planteado desde el orden de lo divino dentro de la mitología antigua hasta el monstruo creado y creador de nuestra época, ¿no? O los monstruos, la monstruosidad creada y creadora de nuestra época. Empezamos pensando las deidades. Las deidades tienen características monstruosas, las tradicionales, Quetzalcóatl, Viracocha, Shiva, Vishnu, el diablo católico, tienen estas características no siempre definidas y que tienen esta posibilidad de hacer a su voluntad un montón de cosas. Ahí nos exceden, pero tienen la categoría de divino, de santo, les permite no solo hacer lo que quieran, sino que en pos o en seguridad de que así nos dé miedo, no solo les vamos a hacer caso, van a ser parte de nuestra organización social. Entonces, hay un primer momento en el que esta mitología va a asociar a lo monstruoso con lo divino, inevitablemente. En un segundo momento ya aparece una sentencia de lo divino con la transformación de todos estos pensamientos, algunos que permanecen hasta la actualidad y otros que ya vienen a doblegarse ante la colonización y la expansión imperial y demás, ¿no? Y aparecen otros personajes monstruosos que ya vienen a ser más del orden de lo fantástico, que ya no vienen a ser únicamente del orden de lo santo y que vienen a entrar en la categoría del mal, como los dragones. Y los dragones son personajes muy interesantes porque son símbolos de revelación dentro de las narrativas y miran siempre y son mirados por sus creadores o por sus protectores en general. Son personajes que funcionarían como el espejo de la naturaleza oculta interna en el ser humano
Y los animales fantásticos en general, ¿no? Que muestran esta relación con la naturaleza como cada vez más lejana y por ende, por ello caen en esta categoría de lo fantástico. Dentro del oscurantismo hay un montón de personajes que representan todas las transgresiones y pecados que se ubican en este lugar también, dentro de las mitologías. Las brujas, los duendes, no sé qué otros personajes se les venga a la cabeza, y les dejo abierto también para que me cuenten un poco más de esto. Y luego aparecen otros problemas filosóficos y existenciales en los seres humanos y empezamos a pensar un poquito más en la muerte. Antes lo pensábamos desde un lugar santificado, pero luego desde un lugar siniestro, y aparecen los vampiros, aunque estos personajes también tienen un montón de historias y narrativas y mitos antiguos que van a formar a los vampiros o van a derivar en los vampiros de la actualidad, que son un montón más, ¿no? Se han diversificado un montón. Aunque es permanente el mito de que no se pueden reflejar en los espejos. Eso es algo que trasciende cualquier narrativa, incluso Crepúsculo, hasta ellos no se pueden ver en los espejos, me parece. Nadie trascendió ese prejuicio que lo había construido, me parece que era el creador de Drácula, el escritor de Drácula, el que ubica ese mito, y no necesariamente era real, pero él lo ubicaba en la literatura y trascendió. Ahí igual léanlo, googleenlo, investiguenlo por si acaso yo me equivoque. Pero por ahí aparece Eduardo Casanova, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice: en la mitología griega se cuenta del monstruo Tifón que espantó a los dioses del Olimpo, los obligó a huir a Egipto y disfrazarse con máscaras de animales, sincretizando las mitologías, para que veas. Ese es un dato muy importante, muy interesante, y un dato curioso que no lo conocía, como para investigar un poco más de Tifón, que parece ser quien le ganó a los dioses del Olimpo, dioses más humanizados, para que vean la relación que podemos llegar a armar. ¿Por qué será que en ese tiempo se arma esta relación de alguien que sí puede ganarle a los dioses, o al menos asustarles? Lo dejo suelto y me parece muy interesante. Volviendo y a través, hago una pregunta igual desde este lado de la pantalla: a través de qué les asustó, si es que tenemos el dato. ¿Cómo fue que les espantó a los dioses del Olimpo Tifón? Eso me interesaría mucho saber y contarles desde este lado de la pantalla, Dulces, que nos puedes contar. Yo te agradecería un montón. Continúo con el tema de Drácula y el problema de la muerte y la alteridad, porque esa es la representación que viene a jugar. En tanto, este ser, no necesariamente carente de alma, pero al menos con un alma siniestra, no sería un otro prójimo, no puede verse al espejo, no puede reconocerse como un sujeto, porque el lugar del espejo es el lugar de lo humano, el lugar de reconocernos en nuestra propia existencia y en nuestra propia figura, estructura. Cuando nos vemos al espejo, ¿a quiénes vemos? Ahorita que estoy en el espejo de la pantalla, ¿no? Viéndome aquí en este, por suerte, diálogo, cuando ustedes hablan y cuando no hablan, monólogo extraño, para de alguna manera a través de este material reafirmar que existo, al menos en proyección, existo en algún lado y de alguna manera, ¿no? Con una mirada que me refleje, que me construye, que sería la mirada de la cámara, que les llega a ustedes y que con sus respuestas también afirmarían que existo, al menos desde alguna lógica, ¿no? Entonces, el no poderse reflejar en el espejo para Drácula, para los vampiros, implica que no existen de la forma típica en la que el resto existiría. No hay un reconocimiento del otro. Esta es una alteridad que resulta ajena, satánica, porque también estos personajes todavía surgen, al menos en la forma en la que los conocemos actualmente, dentro de la lógica judeocristiana occidental, donde el alma es la categoría de la subjetividad, del reconocimiento del sujeto, del espacio, del tiempo como tal. Por ahí aparece Damián Torres, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice: muy buenas noches, señorita, y muy buenas noches para ti también. Entonces, con el personaje del vampiro, Drácula, se pone en cuestionamiento quién es el otro. ¿El otro es mi semejante o no es mi semejante? Con el tema del alma, dentro del discurso religioso, el alma es lo que te garantiza ser sujeto.
y el derecho que cae alrededor del sujeto. Entonces, por ejemplo, cuando llega el tiempo de la colonización y se redactan quiénes son los ciudadanos, el sujeto ciudadano, esa era la palabra que se me estaba escapando, el sujeto ciudadano, el sujeto al que va a proteger la ley, era el sujeto que tenía alma. Entonces, cuando vienen los esclavos, muchos de los esclavos van a venir en categoría de reses parlantes porque no tienen alma, porque no han sido bautizados. Y el vampiro va a recrear esto, pero el vampiro también recrea una lucha interesante alrededor de la problemática del alma y de quiénes son los prójimos. Y es que no va a llegar a ser el esclavo que el zombie sería, que ya vamos a hablar un poco más adelante del zombie, que es otra forma de proponer esta discusión sobre quién es el prójimo y qué me quiere el prójimo, ¿no? Porque este vampiro que viene a ser representación del pecado, pero también de la vida eterna, y de una vida eterna que no se sostiene porque no tiene alma, sino por la devoración del otro, de la sangre del otro. Entonces, este personaje tan particular que va a jugar con esto, que va a jugar con la muerte, que va a ser dueño, poseedor del secreto de la vida eterna y del secreto de la muerte, porque va a poder morir cuando quiera. Porque hay condiciones, hay posibilidades de su muerte, pero solo el vampiro en su mayoría va a controlar esas posibilidades, va a tener mucho poder, va a poner en juego la dialéctica del amo y el esclavo, como este lugar de distancia, pero no soy igual a los demás, puedo dominar un poco más, pero también puedo llegar a la esclavitud, que sería el lugar del zombie, ¿no? Voy a ver qué comentarios me ponen, ya me voy a igualar con los comentarios y seguimos un poco más hablando del lugar de Drácula y los vampiros en relación a la muerte, en cambio, a la vida eterna. Por ahí continúa la historia. Antes de eso aparece Rosy y dice: los cuentos en donde se endulza el monstruo, como puede ser la Caperucita Roja, en donde el lobo se come a la abuelita y se pone la ropa de la abuela, como fue esa matanza para la abuela, ¿no? Endulzar al monstruo para poder destruirlo, en el caso del cuento de la Caperucita en la actualidad, porque creo que la narrativa original era un poco más sanguinaria. Pero es un buen ejemplo, ¿no? Este lobo que también va a cambiar, porque el lobo de la Caperucita Roja sí es un lobo que se va a devorar a todos, no es un lobo que cambia. En cambio, el hombre lobo de la actualidad representa las transformaciones corporales y por eso es tan abominable. Edu nos continúa contando un poco más de este tifón que les asusta a los dioses del Olimpo. Ese fue el último hijo de Gea, un gigante que tenía alas que cubría el cielo, y un grito como un volcán fue enviado por Gea para vengar al final de los titanes a manos de los dioses olímpicos. Dato curioso, me parece maravilloso, te agradezco un montón por el dato. ¿Por qué tan oscuro el ambiente? Porque he estado tratando de trabajar en la escena y para conversar sobre monstruos y sobre el programa para la gente peleada con el sueño, ya que tratamos de recrear la noche y aceptarla en este espacio. Por ahí aparece Alex Difusor Art, te mando un saludo y un abrazo gigante, y dice: sobre los monstruos de la mitología, Algernon Blackwood decía que son formas desterradas por la humanidad, de las cuales solo la poesía y la leyenda han albergado un recuerdo volátil. Dato curioso que también me parece muy interesante, muchísimas gracias. Si es que tienen igual textos de todo lo que me cuentan, mándenme por interno para ponerles en las recomendaciones de la noche. Les agradecería un montón, o déjenme los comentarios y yo voy a tratar de ir copiando conforme seguimos con este diálogo entre ustedes y yo. Y los llamo dioses, monstruos, seres míticos de todo tipo y condición, aquello que es ajeno a nosotros, así sea más grande o más pequeño. Edu agrega: el único dios que se quedó fue Zeus, y tras una lucha brutal ganó Zeus y los dioses pudieron regresar al Olimpo, para que vean. Ahí me comentan algo del tema del análisis. Usted, muy buenas palabras tiene usted. Bueno, muchísimas gracias por los halagos y comentarios para temas de análisis. Trabajo de forma virtual. Dejo como eso suelto. Y me hablan del tema de las palabras. Les agradezco por los halagos. Las flores siempre son recibidas, las flores verbales. Y continúo con los personajes y
y lo que se plantea. Sigan con las historias y demás y los datos curiosos sobre mitología. Me agrada cuando se despierta ese interés y esos datos que ustedes traen. Ahí aprendemos ustedes y yo. Yo hoy traje personajes realmente muy convencionales que me parecían los más generales, pero estos datos específicos nos enriquecen más el diálogo. Bueno, regresando a Drácula y el vampirismo como tal, la muerte es la condición más cuestionante, o bueno, el cuestionamiento más grande que tenemos los seres humanos. Primero porque el cuerpo va a cambiar hasta llegar al punto del final. Así mueras por otras razones, no necesariamente las naturales, vas a llegar a un punto en el que el cuerpo habrá crecido al menos algo. Bueno, no siempre, ¿no? Pero la muerte angustiará tanto que vamos a dedicarle muchos personajes. Por ahí Damián dice, bueno, chao, lo ficticio no me va, no pasa nada, que te vaya muy bien y que tengas una buena noche. Entonces, volviendo al tema de la muerte, pues Drácula va a ser el que le gane a la muerte, o al menos tenga algo de esos secretos, pero a través de la devoración y de negar esa humanidad, de negarse como prójimo, solo dejando de ser humano, dentro de qué, porque ¿qué es ser humano? ¿Qué te garantiza que sea ser humano? Que te reconozcas como tal dentro de la categoría de seres humanos. Eso es lo que pone también en cuestionamiento. La capacidad de morir que me parece que es la que te garantiza que eres ser vivo. Pero él termina renegando de todo eso, saliéndose de este esquema, encontrando la vida eterna. Pero es tan insostenible la eternidad que se queda en la categoría de monstruo, al menos para nosotros los no vampiros, por así plantearlo. De ahí tenemos el otro personaje por excelencia de tiempos similares a esta obra y es Frankenstein. Bueno, no Frankenstein, el Víctor Frankenstein crea este monstruo del cual no me acuerdo el nombre, pero que va a venir con todo el cuestionamiento de la modernidad, la representación de las máquinas, de qué va a poderse crear con la revolución industrial. Mary Shelley trae, bueno, hay varias interpretaciones de la obra de Mary Shelley. Por un lado se dice que trae todo este terror a la modernidad, el terror a las máquinas y a lo que se puede crear con las máquinas, porque si las máquinas en algún momento crean un ser, no puede ser un ser igual a nosotros, va a ser un ser monstruoso. Entonces, el terror a ese cambio, pero también hay otras personas que afirman que vivió un embarazo complejo, Mary Shelley, y que representaría el temor a la maternidad también. Son hipótesis, ojo, ¿no? Yo las traigo y ustedes y yo las vamos pensando y viendo con qué nos quedamos, ¿no? Y aparece una premisa interesante, lo que creas puede destruirte y puedes destruir lo que te rodea. Y lo que el ser humano crea no sabemos a dónde, o no sabían y seguimos sin saber hacia dónde nos va a dirigir, ¿no? Ahí hay un montón de movimientos. Yo también pensaba un poco en qué implicaba ser una escritora mujer en el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Y, y porque ella firmó con un seudónimo esta obra para que se pueda publicar. De hecho, creo que el esposo firmaba por ella en algunas de las obras, no estoy tan segura, pero ¿qué implicaba que la gente se entere que ella era quien estaba detrás de la escritura de esto, ¿no? Tal vez la persecución y la eliminación de esas obras puede ser. Yo lo pensaba también por ahí. Ahí Rosy Lecturas nos dice, la Biblia menciona algunos monstruos, me imagino con alguna interpretación particular, algunas asociadas a Satanás. Y la forma en la que representan figuras como la serpiente, también, ¿no? Los monstruos, pero los monstruos bíblicos vienen a ser estos monstruos proféticos también, que ellos sí entran en la categoría del concepto tradicional de lo monstruoso, como aquello que viene a advertir sobre la maldad y dar cuenta de, de que la maldad no solo va a acercarse, porque el monstruo aparece antes de la destrucción, aparece para contar algo. Entonces, ese sí es el monstruo del mostrar, el monstruo que muestra, del que hablábamos, ¿no? De ahí elegí al personaje, a los zombies, porque entre uno de los textos que había trabajado, ahí mencionan mucho el tema de los zombies y de cómo dentro de la industria cinematográfica se le ha dedicado un montón de tiempo en la actualidad.
De hecho, cada vez hay más películas de zombies. Y este autor decía, ¿por qué será que le estamos dedicando tantas narrativas a los zombies? ¿Qué se juega en esto, no? Evidentemente viene a rescatar la eterna pregunta de la muerte y cómo ganarle e intentar ganarle o qué pasa después de la muerte, como una de las posibilidades, pero también es un personaje muy interesante. El discurso capitalista y sus sin límites podría ser una de las performáticas del zombie, en el que todos entramos a un lugar del que no podemos salir y perseguimos ese lugar, ¿no? Buscamos el consumo de algo. Y claro, esto del cerebro, que viene a jugar dentro de las narrativas de los zombies que se ven, eh, viene a ser como esta forma de consumo viene a robarnos el cerebro, a robarnos toda construcción crítica, cómo consumimos en la actualidad, qué de lo que tenemos o de lo que buscamos o de lo que queremos es realmente necesario, cómo esta búsqueda de las cosas que creemos necesarias en la actualidad no nos vuelve menos críticos. ¿Qué será, no? ¿Será que todo lo que compramos o todo lo que pagamos es necesario? ¿Será que todo lo que deseamos es necesario? ¿Será que todas estas cosas, objetos, productos, Instagram, Facebook, Twitter, en esas dinámicas del like, del dislike, del compartir, las noticias que nos llegan a través de estos medios? Yo leía recientemente, pensando en esto del compartir y de la viralización, dos noticias. Una era de un espacio, bueno, era un artículo que hablaba sobre las fake news, las noticias falsas, y decía que las noticias falsas tienden a viralizarse y vivirse como creencias reales a través de las redes sociales un 75% más que las noticias verdaderas, de contenido verdadero. Y se hicieron algunos experimentos alrededor de eso. Hay uno como este de que no sé si lo han leído, lo dejo también suelto, de que por las noches se te meten arañas a la boca y que hay un montón de arañas que vas a consumir en tu vida o de insectos en general. Esa era una fake news, es un experimento que se hizo para corroborar esta clase de información y saber cómo funciona el consumo, ¿no? Entonces, ya empezamos a ser predecibles en esto del consumo de imágenes, de contenido, los famosos algoritmos, les damos mucha información, ya saben qué darnos. Y quienes producen contenido y manejan este conocimiento, al menos lo interpretan a su manera, van a aprovechar esto, van a aprovechar que ciertas tendencias como el odio, como los mensajes de odio, esa era otra hay un artículo en el National Geographic que habla de cómo las noticias con contenido de odio, de ira, de frustración y de tristeza tienden a viralizarse muchísimo más que las noticias de contenido feliz. O sea, de hecho, y nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar desde el lugar del producir, del compartir. ¿Qué estamos haciendo? Porque te dicen, ¿no? Incluso estas cuestiones más nostálgicas alrededor de lo emocional y de la posibilidad de salir de esa nostalgia, tienden a viralizarse más que algo que dicen, hoy soy feliz o cosas así, que para algunas personas resultaría turrísimo, por así decirlo. Ya hay como estadísticas de información levantada al respecto de cómo son nuestras formas de consumo, ya son predecibles. Y si son predecibles, la red nos da lo que queremos. Y si nos da lo que queremos, quienes venden información, los espacios mediáticos, las noticias como tal, se van a presentar también como productos de consumo, porque esa será la manera en la que llegarán a nuestras casas y a nuestras vidas, sin pensar tanto en lo crítico. Por ahí aparece Luis Roquesal. Hola, Vane, creo que sí. George A. Romero de Cronenberg expone lo que tú hablas mediante las dos principales pelis de zombies. Recomendación: Apocalipsis Zombies del cuarteto. Voy a tratar de anotar estas recomendaciones de la noche. Y si no, pues ya saben, mándenme por interno. Sí, pensaba también en esto. Bueno, volviendo un poco al tema, ya me desvío un poco de cómo la masificación a través del consumo, del que todos somos partícipes, nadie, creo yo, mientras estemos aquí en Instagram conversando, nadie está exento del consumismo de la actualidad, nos declaramos culpables y nos divertimos con eso.
por eso estamos aquí. Pero dentro de esta masificación y de las horas en las que uno está en el like, no estamos jugando a ser zombies. Cuando estamos ahí consumiendo toda la información que viene y riendo con pautas de tiempo, con videos de 30 segundos a 1 minuto, que vamos a ir cambiando conforme nos aburran. Estamos en un estado pre-zombie. Tal vez no buscamos cerebros, pero que busca como destino, como resolución el consumo, ¿no? Que serían los planteamientos y con los directores que acaba de citar Luis, que voy a tratar de tomar un print de pantalla, y la canción, que ya con el print logro guardarlo. Por ahí el Fabricio comenta, igual hay ese miedo a convertirse en monstruo, esa pérdida de la humanidad, completamente. O sea, es entre algo que actualmente se buscaría, pero a su vez se rechazaría, porque ¿qué implicaría ser monstruoso, aceptarnos como monstruosos? ¿Qué implicaría que yo desde este lado sea un monstruo y que ustedes desde ese lado también lo sean? Por ahí aparece la querida Eli de Tierra Island. Vayan a buscar a Tierra Island si es que alguien ha visto mi collar. Voy a aprovechar pausa publicitaria. Si alguien ve el collar y le gusta el collar que yo lo tengo, es de Tierra Island, para que vayan y lo busquen. Tienen cosas espectaculares. Y a propósito de lo monstruoso y las cosas lindas, también hacen hadas, duendes. Si les interesa estos productos, vayan a Tierra Island. Pero la querida Eli nos dice lo siguiente, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Y de paso tengo aquí el collar. Nada más aterrador que el monstruo de la vejez. Y ahí va a aparecer otro de los monstruos que recrea el cambio de lo corporal. Y es el hombre lobo. Aunque el hombre lobo se sitúa mucho en el tema de la pubertad, el cuerpo y sus cambios. Y todo lo que implica en esos cambios, tanto a nivel cognitivo, de comportamiento y demás, van a ser uno de los motivos principales de la producción de los monstruos en la actualidad. Yo recuerdo mucho, en algún punto de la vida, una anécdota de la noche. Estaba por el Canal 4 en la madrugada, cuando se daban esta libre aparición de las películas de horror, en la que en algún momento aquí hablábamos de que muchos de nosotras y nosotros llegamos al horror por esas experiencias con el Canal 4 en el Ecuador, el Canal 5 y el Canal 8 en la noche, medianoche. Y aparece esta película de anatomía que recientemente pude ver que la subían a Netflix. Me encantaba esa película porque te habla de cuán angustiante puede ser el cuerpo y se busca actualmente este perfeccionamiento. Aquí juegan con el horror de ese perfeccionamiento. Pero esos cambios van a movilizar un montón de cosas en nosotros y van a desatar un montón de cosas y creamos monstruos para que esos cambios sean sostenibles a veces. Otra película que nos recomienda Fabricio es, voy a tomarle otra captura de pantalla, con ese tema de ser monstruo, una película coreana, I Saw the Devil. Le voy a poner las recomendaciones de la noche y si me animo, una de estas la veo. Muchísimas gracias. Con este tema del zombie, igual me voy un poco de largo, no tan de largo, pero voy a tratar de mover. Porque también hay una cuestión, y esto es lo que estábamos hablando, si es que el vampiro logra, dentro del rechazo a su humanidad y de estas características más conscientes, el poder ser amo de algo, dueño, amo y señor de algo, el zombie será la contraportada de esta situación. Este muerto que es revivido con una función específica, incluso en las prácticas tradicionales, ancestrales del santerismo, como se plantea dentro de algunos textos dedicados a revisar esta clase de prácticas, al zombie se le revive con un hechizo para que sea un esclavo. Por eso se utiliza bastante esta metáfora. Se trata de un cuerpo sin alma, un sujeto a voluntad de un otro, en este caso la voluntad del consumo. Si no eres del prójimo, eres un esclavo o luchas por diferenciarte, que es la lucha entre vampiro y zombie. Y el mandato actual que nos zombificaría, del que ya estábamos hablando, es la horda consumista, ¿no? El autor propone esto, el autor del que les comento, que va a quedar en las referencias de la noche, a partir de la masificación de este personaje en la industria cinematográfica, como les comentaba. Otro ejemplo que nos da la Ellie es Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, este personaje que hace un pacto con el diablo, creo, para poder mantenerse joven para siempre, pero su retrato es el que vive o representa lo que realmente pasa.
Porque el cuerpo angustia. El cambio en el cuerpo angustia y va a angustiar de inicio a fin. Siempre vamos a tener dudas sobre el cuerpo que habitamos. Va a parecer a veces tan ajeno, va a parecer otras veces tan cercano. En fin. Y ya que han mencionado el tema de las transformaciones del cuerpo, ahí aparece el hombre lobo, mujer lobo. El cine manejó mucho el concepto del hombre lobo. Tenemos la canción del hombre lobo en París, que me parece es dedicada a esa película, para recordarnos que el cuerpo va a angustiar siempre y se va a transformar en algo que puede resultar monstruoso, puede llegar a ser monstruoso. Los caníbales, los personajes caníbales que en su momento también presentaban deformaciones en algunas de las películas de terror y en algunas de las descripciones, que representa un otro que no solo es ajeno, sino que nos puede devorar, nos puede destruir. La angustia, los vínculos sociales son los caníbales. Bueno, y que también son prácticas que se han dado a lo largo de la historia, no solo como prácticas dentro de cierto orden religioso, sino también dentro de la Guerra Fría, en espacios y contextos donde no había que comer, en la guerra misma, donde se tenía que sobrevivir. Algo de estas historias van a aparecer. La angustia de ser devorado por el otro, de que el otro sea más grande que nosotros, es una metáfora de que los vínculos van a ser angustiantes. Y vamos a ver qué pasa un poco con el cine de terror de la actualidad, ¿no? Como para ya ir cerrando este bello encuentro. Por ahí aparece Steve Andrew, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Dice buenas noches. Un saludo para ti. ¿Qué han visto sobre los monstruos de la actualidad o sobre el cine de terror de la actualidad? ¿Qué piensan de qué se ha producido? Porque ha cambiado el lugar del monstruo, ¿no? Y voy a partir de una película que se llama, uy, se me fue el nombre de la película, como vino se fue, pero es, bueno, hay una donde el protagonista sería lo monstruoso, que es la casa que Jack construyó, una película de Lars von Trier, en el que relata la historia de un personaje psicópata que que termina en el infierno, y que termina en el infierno por gusto y por deseo y por esmero. No les voy a contar cómo, porque si les interesa pueden ver la película. No apta para cardíacos, por cierto. Pero es buena la película como tal, ¿no? Con ciertos criterios es muy buena. Pero ¿quiénes son los monstruos de ahora? ¿De qué monstruos escapamos ahora? Yo vuelvo a la película de la habitación a la que siempre regresaba este personaje, que no podía salir de ahí. Porque las películas de horror actuales tienden mucho ya a dejar de lado únicamente el personaje monstruoso. Hay un boom de los personajes demoníacos, de los fantasmas, se ha sostenido mucho esto, ¿no? Pero, y aquí nos dicen las pelis que se basan en sucesos reales son las mejores y son las que más eligen actualmente, son los personajes que más eligen, que más se trabajan. Bueno, tienen sus buenos antecesores, ¿no? Que jugaron con estos conceptos, pero ¿por qué se eligen esos ahora? Si decíamos que el monstruo inicia también como una producción que tiene el ser humano en sus narrativas, en su lenguaje, para hablar de eso que le angustia, para hablar de esta naturaleza que le puede ganar en cualquier momento, para hablar de estos otros seres humanos que a veces no te desean necesariamente el bien, que te pueden hacer daño también, para hablar de este cuerpo que puede a veces hacer lo que le da la gana, porque cuando uno está enfermo o cuando uno se siente mal, no siempre controla eso que le pasa. De hecho, la enfermedad se caracteriza por el descontrol. La angustia, el sufrimiento se caracteriza por reacciones que no necesariamente controlas. Si el monstruo se creó para eso, ¿por qué será que ahora utilizamos al ser humano para hablar del ser humano? Creo que los monstruos de la vida real son los peores. ¿Por qué? Porque son posibles. Y empezamos a hablar de lo posible. Y para ello hay una peli, dice, voy a tomar una captura de pantalla nuevamente. Hay una peli llamada 8 milímetros con Nicolas Cage sobre un video snuff. Para que vean. Y lo snuff resuena un montón, ¿no? En la actualidad, para una de las principales creaciones de las películas de horror. De que el ser humano, como diría Hobbes, es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre, refiriéndose al ser humano, ¿no? Somos nuestros propios monstruos, somos nuestros propios demonios y estamos explorando mucho eso en la actualidad. Carnage de Roman Polanski trata de gente atrapada en una
en una misteriosa, en una causa misteriosa en una casa. Las casas, las casas embrujadas. Es algo que no mencioné, pero son súper interesantes las casas embrujadas. ¿Qué implica llegar a un lugar que te quiere devorar? ¿Qué miedo se está jugando ahí, no? Porque cuando están aprendiendo el tema del HTP, casa, persona, árbol, llegan algún día a algún trabajo, a la escuela y les dicen, dibujen una casa, un árbol y una persona, ¿qué representa? Y te dicen, ¿no? Como un test proyectivo, la casa va a venir a hablar de tus vínculos familiares, de tus vínculos con el otro. Resulta que hay una casa monstruosa que te puede devorar. Para que vean los tres problemas fundamentales del malestar en la cultura: naturaleza, vínculos y uno mismo. A eso se dedica el monstruo, a nombrar todo eso que nos angustia. Y para ello también, para resumir un poco mi perspectiva, ojo, mi perspectiva de cuáles son los monstruos actuales y por qué tomamos estos monstruos actuales, he preparado como algo muy corto. Y es que los monstruos actuales recrean angustias actuales. Entonces, hay una masificación de las películas de horror con protagonistas completamente humanos, como ustedes mismos lo decían. Dilemas morales, ¿no? Tenemos esta película de juegos macabros, de Saw, donde Jigsaw viene a ser un justiciero, o intenta o pretende ser un justiciero, y viene a poner a estos personajes a tomar decisiones atravesadas por la moral, al menos la primera parte, donde él está como al frente de este proyecto moralizante y purificador, ¿no? No sabemos si es un perverso o un delirante del bien, pero viene a ubicarse en este lugar. Y habrán otras películas también que vienen a buscar estos dilemas morales y ponerlos en juego, como tal de qué es el bien, qué es el mal, por qué se hace el bien, por qué se hace el mal, por qué se decide lo que se decide. Old Boy también juega con un dilema moral. La película serbia, los retratos de las películas no, no. Aparece lo político está muy en boga para retratar el tema de las películas de horror. Hay una película que salió recientemente que habla bueno, se exponen, se viralizan, de la viralización, pero también de un personaje político, y a partir de este personaje político le trata de dar cacería a una chica, y esto deriva en algo similar a La Purga, y tenemos La Purga como tal, ¿no? Como películas de horror, y habrán muchas más, yo estoy hablando de las más comerciales, para retratar los dilemas morales que ahora nos angustian tanto que las tenemos que recrear. El amor, hay un montón de películas de horror dedicadas al amor. Actualmente cada vez más tenemos esta serie de You, creo que la mayoría la conocerá, sobre cuán angustiante puede ser el amor. Encontrar y no encontrarlo, y si lo encuentras demasiado cerca y no se quiere ir nunca y aparece con un cuchillo detrás de tu cuarto, ¿qué pasa si el amor hace todo eso? Y el horror viene a traernos eso. Y las relaciones en general, las relaciones de amigos. Aquí, a quienes han visto la saga, bueno, es una trilogía de Hostel. Hostel habla de eso. O sea, al final habla de las relaciones entre amigos y de qué puede pasar cuando un amigo no es tan confiable, ¿no? Y de la virtualidad. Ahora hay un montón de películas de horror dirigidas a eso y a los avances tecnológicos. Entonces, los monstruos en la actualidad que no necesariamente reflejan o tienen un fundamento ideológico como lo tenían los monstruos más ligados a la religión, los monstruos más ligados al bueno, a los dioses, a la mitología como tal, vienen a retratar nuestras formas de consumo y de relaciones actuales. Hay, hay que prestarle mucha atención a cómo se habla de los monstruos en la actualidad y cómo se habla en cada cultura, de esos miedos, de esas cosas que tratamos de darle forma y tratamos de definir para podernos relacionarnos con eso. Habla mucho de una persona, cómo narra el tema de los monstruos, aunque no parezca. Entonces tenemos esto que nos ha traído el tema de hoy, con todas las colaboraciones de ustedes que me parecen muy interesantes. Y para ya dar un cierre, he traído una cita de uno de los artículos que les he preparado. Y es que el monstruo no es idea, sino una reflexión de la idea en el espejo deformado y por tanto deformante.
Pero el objeto reflejado es real antes de la deformación, antes de la experiencia. Pertenece a una realidad objetiva general. Una vez deformado, formará parte de la realidad ficcional. Una vez que nos vemos en el reflejo del monstruo, podemos no solo notar algo de nosotros, sino de los discursos que nos atraviesan. Ese, a mi parecer, es el reflejo deformado. Todos esos discursos que tomamos y reproducimos y que pueden entrar en la categoría de lo monstruoso. Voy a leer los últimos comentarios de la noche, a ver qué me comparten. Edu habla de Eraserhead, la película de David Lynch. El hijo del personaje principal es un monstruo y a la final este personaje termina matando a su hijo. Se vuelve intolerable. En lugar de lo monstruoso. Luis Roquesal nos dice, esta asiática que también se desarrolla en una casa, Parásitos, me parece una película actual importante. Se manejan varios géneros, entre ellos del terror, vinculado a varios temas sociales, sí, problemáticas como la inequidad y la falta de garantías que nos brindan distintos espacios estatales, políticos, donde no estás protegido de esa inequidad y no tienes garantías de vivir, no tienes las garantías que la cultura te daría, que sería la mediación de los vínculos sociales, y el integrarte a la cultura también te garantizaría estar en una monada y sobrevivir. Ya no hay eso. Y en el cine de terror se ve. Me salió que mi comentario será denunciado. ¡Qué terror! Ya veremos cómo será esa denuncia y veremos si es que nos gana una denuncia el video. Esperemos que no. Y si no, pues qué monstruoso. Por ahí Steve Andrews se mata de la risa. Y esta ha sido nuestra conversación sobre monstruos. Espero que les haya gustado. Bueno, no es Noctámbulos sin las recomendaciones de la noche, eso también. Como les había comentado al inicio del espacio, hoy he trabajado 2 artículos que les voy a volver a mencionar. El primero es El monstruo y su ser, de Héctor Santiesteban, donde van a encontrar mucho de lo citado esta noche. Y El psicoanálisis y la monstruosidad, de Larrauri Gibran. No estoy del todo de acuerdo con este texto, pero está buenísimo como para leer un poco más al respecto. Y ambos textos tienen bibliografía muy interesante para ahondar mucho más en cómo se concibe el concepto del monstruo, mitos sobre monstruos y análisis sobre estos mitos. Entonces, si les interesa, va a quedar ahí. Por ahí aparece Daniel Constante, qué gusto verte de este lado. Un saludo y un abrazo muy especial. Dice, llegué tarde, saludos a los monstruos. Un saludo desde este lado de lo monstruoso esta noche. Estamos llegando ya a la parte final del espacio. Ya saben que cuando somos ustedes y yo, dura un poco menos, aunque nos hemos alargado con la conversación y me alegra muchísimo. Bueno, he llegado tarde, pero queda el video guardado. El terror llama a tu puerta, aunque ya no, de quizás lo hayan escuchado. El terror llama a tu puerta era excelente en Radio América y me parece que daba desde las 10, 11 de la noche. Yo lo escuchaba con un amigo cuando era mucho más joven, pero lo voy a anotar porque les cuento que sí está en internet. El terror llama a tu puerta. Entonces lo voy a anotar, lo voy a guardar y va a quedar de recomendaciones de la noche. Una más, y más que nada porque habla de la angustia existencial en estos tiempos modernos, un disco que a mí me encanta en lo personal, de la banda Television, Marquee Moon. Así que eso es todo por esta noche. Les mando un abrazo y un saludo muy especial. Véannos en 15 días para hablar del tema de los miedos desde una perspectiva antropológica. Y con eso cerramos por hoy. Les mando un abrazo. Buenas noches, disfruten a sus monstruos y nos vemos. Adiós.